Tú sabes. Mi gente, ustedes, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir Un cariño profundo. Lo llamé, vengan conmigo. Qué sabor el Héctor Lavoe, ¿verdad? Qué bueno estar con ustedes. Saludo especial para los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Estoy con mi amiga Olga Hoyos. Ella es psicóloga, trabaja con la Universidad del Norte. Ha estado en algunos programas aquí con nosotros y hoy ha aceptado volver. Olga, ¿cómo estás? Muy bien, padre. Qué gusto saludarte. ¿Cómo va la vida? Bien. Eso, Va me bien. encanta, que vaya bien la vida y espero que la de ustedes también vaya muy bien. Hoy, violencia escolar. Empecemos por definir qué es violencia. Bueno, la definición de violencia puede entenderse de distintas maneras, pero en este contexto lo entendemos como el daño que se puede hacer a otra persona causando daño a sí mismo, a sus pertenencias o a su integridad física. Es una agresión dirigida con el fin de dañar al otro. Una acción dirigida con el fin de dañar al otro. También se puede entender como una agresión dirigida a las propiedades del otro. Y dependiendo si es una violencia personal, interpersonal o una situación de conducta antisocial donde dañamos, por ejemplo, Su casa, la sus casa o pertenencias. exactamente. Ok, cuando hablamos de violencia escolar yo me asusto. Y la primera pregunta que me da es, ¿por qué se presenta este fenómeno? Bueno, la situación de por qué se presenta el fenómeno de violencia escolar puede obedecer a distintas causas, como en casi todos los problemas humanos es un tema multicausal. Pueden haber distintos factores que coinciden y que determinan que en un momento dado la relación que se establece en los distintos contextos, en este caso particular, contextos escolares, termine siendo de violencia. Pueden haber causales individuales, causales familiares, causales del contexto social, causales de distinta índole que se conjugan y determinan situaciones de este tipo. Ok. Yo no sé, esta pregunta puede ser extraña. Yo en mi escuela, yo estoy en colegio público y hubo peleas. Pues claro, hasta yo mismo peleé algunas veces ahí en el salón, ahí en el patio del Colegio Francisco de Paula Santander en Santa Marta. Pero nunca oí hablar así de todo lo que se llama violencia escolar. ¿Siempre ha existido la violencia escolar? ¿Se ha disparado en el último tiempo? ¿O es un fenómeno nuevo? ¿O cómo lo podemos entender? Sí. La violencia escolar en general siempre ha existido. No tenemos maneras de hacer mediciones que nos indiquen si antes fue más o menos, porque no hubo mediciones en su momento. Creo que hay un proceso de sensibilización que permite que hoy día se reconozca y se tenga una preocupación con este tema, sobre todo si se da en los contextos escolares. Hay una alarma y hay una comunicación más creciente sobre los distintos temas de violencia que se dan en los contextos escolares. Puede ser que antes estos temas fueran más privados del ámbito escolar. Hoy día los medios de comunicación y desafortunadamente hechos muy graves han llevado a que se conozca cada vez más lo que ocurre también al interior de las escuelas y se tomen acciones para su manejo. ¿Es diferente bullying y violencia escolar? El bullying es un tipo de violencia escolar. Ah, es un tipo. No toda violencia escolar es bullying. Bueno, entonces ayúdame a explicar porque no me queda tan claro. Dentro de la violencia escolar podemos encontrar distintas cosas. Está desde el comportamiento antisocial, que puede ser el daño a las instalaciones del colegio o distintas instancias de la institución. Está la violencia que se puede dar, las agresiones entre profesores, las agresiones de profesores a alumnos, de alumnos a profesores, y está el bullying, que se considera el maltrato entre los compañeros, pero que se da de manera reiterada en el tiempo y crea una situación de desbalance de poder, de indefensión en la víctima. Como usted bien lo decía, usted algunas veces peleó en el colegio, pero con usted también peleaban. Sí. El bullying no es una situación en la que la víctima pelee con. No hay pares, pues. Es una situación de par, pero se ha creado un desbalance de poder, se ha creado una asimetría. Entonces, es un tipo de violencia dentro de las violencias escolares. Ok, qué importante tener claro eso. Pero la violencia puede ser física, psicológica
emocional. Sí. Sí, puede haber distintos tipos de violencia. Con mayor frecuencia se identifica de manera más rápida la que es violencia física, pero por supuesto lo que es la violencia psicológica, la exclusión social, en este momento la violencia que se hace a través de las redes también es importante. O sea, la violencia tiene distintas manifestaciones. Igual puede ser, como decía antes, directa o indirecta. Me meto contigo o me meto con tus cosas. Entonces, tanto físicamente como psicológicamente o verbalmente. Te insulto directamente o siembro rumores sobre ti. También son formas de violencia. Ok. A tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces creemos que violencia solamente es la parte física. Y no, la emocional, la verbal, también es violencia. Menos evidente, menos registrada y que cuesta más trabajo documentarla, pero tan dañina como la otra. A ver, ¿es un problema trasladado de la familia? ¿Es un problema trasladado o nacido ahí en la escuela? Cuando hablamos de las situaciones, estas son situaciones que se dan en los contextos de las relaciones interpersonales. Si yo soy violento hacia algo o contra algo. En este caso se da en el contexto escolar. Allí, como bien decía antes, pueden estar presentes distintos factores, tanto los personales como algunos aspectos que tienen que ver con la crianza, pero también las maneras en las que se organiza el contexto escolar va a tener lugar importante. Los momentos evolutivos, es decir, la edad de los niños también cuenta porque en determinadas edades el niño está más preparado para entender algunas cosas que otras y requieren un acompañamiento para que el establecimiento de esa relación interpersonal sea positivo y no se convierta en una situación perversa. Entonces, es una situación en la que estamos implicados todos. Cuando me dicen de quién es la culpa, el sujeto no es un sujeto que esté libre de influencias. Está la influencia de la casa, está la influencia de la escuela y a su vez nosotros como familias estamos influenciados por todo nuestro contexto social. Entonces las acciones legitimadas en los contextos sociales a veces actúan en el contexto de la casa, se modelan a los niños y vuelven a tener lugar en la escuela. Un problema complejo que supone la participación y realmente estar en pro de una no violencia, de no tolerancia a la violencia. Ahora, hoy en día es de hombres, de mujeres, no conoce género, porque, bueno, de alguna manera siempre se creyó que los hombres éramos violentos, se tenía ahí como un paradigma equivocado, las mujeres no, pero hoy tenemos en noticias a veces unas luchas entre mujeres, entre niñas de un colegio, jalándose los cabellos, golpeándose. Es normal que pase, parece a todo nivel. De manera tradicional se había identificado la violencia física como más frecuente en los chicos, entre el género masculino. Hoy sabemos que también las chicas de manera más frecuente pegan, más que antes, pero seguimos encontrando en algunos estudios que lo más propio del género femenino es la violencia verbal y psicológica. Y los chicos siguen siendo más propensos a pegar. A la física. Sí. Muy bien. ¿Qué más caracteriza la violencia escolar? Es decir, ¿qué otros elementos podríamos como redundar, tratando de buscar elementos para que quede muy claro qué otras cosas caracterizan esta acción de violencia? En las situaciones de violencia lo que hay que tener muy claro es la manera en la que organizamos y atendemos las distintas clases de violencia, las maneras en las que pensamos las sanciones o las consecuencias de los actos de los chicos deben estar pensadas de cara a la tipología de la violencia, porque no es lo mismo la acción que yo pueda implementar para atender una situación de maltrato entre iguales, bullying, o la situación que yo pueda implementar cuando lo que estoy es ante una situación de pandillismo en el colegio, por ejemplo. Entonces, está de moda, ¿eh? Está de moda. Es importante que los actores de la comunidad educativa, padres, docentes, estudiantes, todo el personal de apoyo, y yo incluyo incluso a los transportadores de niños, a los que hacen el transporte escolar y a la comunidad de influencia, estemos de acuerdo en identificar los distintos tipos y podamos construir normas de convivencia que se ajusten a las sanciones, a las situaciones que se presentan. Eso es bien importante, porque de alguna manera todos tenemos que ver con el tema. Todos tenemos que ver con el tema. A mí me preocupa que cuando hablan de violencia inmediatamente piensan en fuerza o piensan en cómo combatir a través de más violencia ese acontecimiento. Estoy pensando en que inmediatamente dicen, bueno, entonces vamos a poner 4 policías en el colegio
vamos a judicializar a los que participen ahí, vamos a decir como que se dan unas medidas que terminan siendo violentas también. Expulsar a un niño es violento también. Las medidas tienen que estar muy pensadas, muy revisadas, muy consensuadas de cara a las tipologías de violencia, a los momentos evolutivos de los niños, porque podemos terminar generando violencia en las decisiones que se tomen con respecto al agresor o a la víctima. Lo otro es contemplar al agresor como un sujeto que tiene dificultades y que merece también un trato adecuado de cara a que se pueda recuperar, es un tema central. Bien importante el tema, porque la respuesta, las causas, como tú me dijiste en tus respuestas, son muy complejas. Entonces, las respuestas también tienen que ser complejas. Porque a veces siento que a estos problemas tan complejos le damos respuestas muy simples. Mire, el tema es, yo creo que el trabajo que desde las instituciones se espera y se quiere hacer con las familias es importante. La relación padre-docente, padre-colegio tiene que restaurarse, porque todos tenemos el mismo objetivo, el bienestar de nuestros niños o nuestros estudiantes. En reconstruir ese tejido, en ese reconstruir esa relación es central, porque si creamos unos valores conjuntos en la comunidad educativa, yo no voy a tener que preocuparme que en mi casa yo sí doy estas normas, pero en la casa del otro no. Pero esto se logra con la participación activa de padres y docentes. Y tenemos que reconocer que los padres a veces estamos ausentes en esta tarea. Ahora, hay una pregunta interesante y tiene que ver fundamentalmente con el papel de los docentes. Porque a veces nos encontramos con docentes violentos. Y violentos en el amplio abanico de posibilidades. Es decir, no me estoy refiriendo a violentos que le peguen a los muchachos. Creo que ya de esos hay pocos. Sí, a mí me dieron bastantes reglazos. Y eso que yo era un niño quietecito. Oiga, pero creo que ya de esos no hay. Yo espero que ya de esos no haya. Yo también espero que no los haya. Pero sé que sí hay, aunque quisiera que no, de los que son violentos con palabras, con gestos, con paradigmas excluyentes, con prácticas excluyentes. Y entonces, claro, me preocupa porque si los niños aprenden por modelaje, de alguna manera le están retroalimentando o le están reforzando, para decirlo en mejores términos, el comportamiento violento o agresivo. Hay un tema que yo siempre traigo a colación y es el adulto como testigo. Es decir, cuando pensamos en violencia escolar parece que lo ubicáramos entre los estudiantes, o si llega a ser una agresión de estudiantes a profesores, pues me involucra, ¿verdad? Pero como bien lo señala usted, el adulto modela. El adulto, el profesor, el padre de familia modela las situaciones de solución de conflictos de manera positiva y tenemos que ofrecer esas alternativas a los niños. Entonces, cuando hablamos de la violencia y de la preocupación de cara al docente, no solo el docente, también el padre de familia, nuestras propias historias van a tener mucho que ver, la manera en la que nosotros legitimamos prácticas violentas van a tener que ver. La idea de que yo justifique que la educación requiere de golpes va a tener que ver, porque entonces yo voy a estar menos sensible a ver y a identificar situaciones violentas como violentas y voy a dejar pasar por alto algunas cosas que también están atentando contra la integridad de los sujetos. Ahora, por ejemplo, ahí hay un tema que hay que resolver claramente y es cómo se resuelven las equivocaciones, los errores de los alumnos. El castigo que se les concede, la sanción que se les concede. Porque, por ejemplo, mira, a mí me parece terrible, lo saco de clase, lo excluyo, y la exclusión genera violencia. ¿Sí? Muchas veces pasa eso, te sales de clase. Miércoles, yo no sé realmente si eso es una solución. Yo no sé si realmente eso le está retroalimentando o reforzando al muchacho su agresividad. En otros casos son las expresiones excluyentes también. Es que tú no sirves. Bueno, ustedes saben que con él no contamos. Ustedes saben que él es de lo peor que tenemos en el salón. Vete para acá. No sé, creo que también hay que ver cómo se le responde a esos errores que hay que corregirlos, porque es que hay que corregirlos. Yo no estoy diciendo que se les pase, no. Si se equivocó hay que corregirle, si no estudió, algo hay que hacer, si está yendo en contra de la disciplina hay algo que hacer, pero hay que pensar muy bien qué es ese algo. Sí, definitivamente es un tema que genera mucha línea de investigación. El evaluar los procesos de intervención no es una tarea sencilla,
no siempre se cuentan con instrumentos adecuados y no siempre tenemos los resultados que esperamos. Entonces, es bien cierto y de lo que se ha concluido es que los modelos punitivos no funcionan para manejar las situaciones de violencia escolar. Cuando tratamos de mejorar estos contextos, probablemente los modelos centrados en las consecuencias son más favorables que los modelos punitivos. Ya regreso, voy a seguir conversando con la doctora Olga y al regresar quiero que volvamos a subrayar esa restauración que ella nos proponía entre la relación de la casa y de la escuela. Esa relación creo que hay que trabajarla un poco más, porque creo que ahí podríamos ayudarnos a encontrar soluciones a este complejo problema. Ya vuelvo. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Doctora, definitivamente hay que restaurar la relación escuela-hogar. Sí. Lo que escuchamos con frecuencia cuando llegamos a los colegios, en mi perfil profesional, porque también llego como padres, es no logramos convocar la escuela de padres. No logran. No Los papás no logramos van. convocar la escuela de Y padres. si van, van las mamás. Cada vez van más papás. Ah, bueno. Cada vez van Chévere. más papás y eso está bien. Pero el asunto es que no lo hemos logrado. Como las instituciones educativas son pocas las que pueden contar experiencias, no sé si exitosas o medianamente exitosas, pero las dificultades los enfrentamos todos, ¿verdad? Y lo cierto es que los colegios se quejan en mayor medida de la poca participación de la familia. Hay un discurso también que encontramos a veces en las familias como el colegio responsable de esa educación y por tanto, pues si estamos pagando, eso se debe hacer al contexto del colegio. Afortunadamente no es la situación de todos, pero desafortunadamente de la mayoría. Entonces, lo que sí es cierto es que si no hay consenso entre el proyecto educativo que estamos pensando para nuestros hijos, yo como padre voy a estar menos dispuesto a seguir las normas que se están planteando. Pero si ese proyecto se construye conjuntamente, si yo hago parte, si yo estuve presente cuando se tomaron las decisiones con respecto a cómo es ese proyecto educativo, qué es lo que yo espero, mi compromiso va a ser mayor. Entonces es necesario que desde los consejos de padres y las distintas figuras que en las instituciones escolares se dé, sí se convoque y se logre tener la participación de los padres. Para ello lo primero que debe quedar claro, doctora, es por qué mi hijo va a ese colegio y no a otro. O sea, la elección del colegio de mi hijo debe ser un tema muy bien trabajado, muy bien pensado, muy bien analizado. Lo pongo aquí por esta y esta razón, o lo pongo acá por esta y por esta y por esta razón. Y que a veces yo no creo que eso suceda. Mire, dolorosamente creo que lo que más gobierna esa decisión es la parte económica. La parte económica tiene mucho que ver y el problema es complejo porque cuando pensamos en la manera en la que yo puedo participar, en qué pienso yo cuando escojo el colegio de mi hijo, qué quiero hacer yo, es que también tenemos que ver yo como persona qué tanto he pensado sobre el tema, yo como padre qué tanto me lo he planteado, porque a veces ahí nos centramos mucho en aspectos de desarrollo cognitivo y valoramos los colegios por los resultados académicos que muestren y en ocasiones hemos explorado con menor importancia cómo se dan los contextos de las relaciones, qué tipo de programas tienen para garantizar el sano desarrollo psicosocial de nuestros niños. Es un tema que no siempre se plantea. Déjeme, y yo entonces también yo le doy un toque a los colegios. Yo lamento decir que con la sociedad que tenemos, con los dirigentes que tenemos, yo sospecho de la educación que damos en nuestros colegios. No académicamente, porque tenemos doctores, tenemos PhD, masterados, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando, por ejemplo, de la formación en valores, que muchas veces han confundido con formación religiosa y que me parece un error epistemológico muy serio, porque los valores nada tienen que ver con la experiencia religiosa. Entonces, todo lo que sepa valores suena como a religión y entonces los librepensadores lo marginan. Pero doctora, yo veo los colegios de Barranquilla, los de Santa Marta, los de Cartagena que conozco, que son extraordinarios, que tienen academia muy bien. A mí me preocupa mucho lo que hacen en tema de lo otro.
las mismas universidades. Con todo respeto, usted que está en una universidad tan importante de la región, que yo aprecio y me siento, no solo me gradué ahí en una de las especializaciones, sino que además de eso fui profesor ahí 15 años y conozco su trabajo. Yo me pregunto a veces, ¿dónde está lo otro? Porque es que la educación es formación. Hemos tenido un paradigma muy académico. Sí, yo me atrevo a hacer un voto de defensa por el esfuerzo que hacen los colegios. Ok. Creo que tenemos un sistema y ahí volvemos a lo mismo. El colegio no es una unidad aislada de las influencias del entorno, ¿no? Tenemos un contexto legal, político, que valora lo académico. Nosotros las noticias que vemos en los periódicos de manera más importante es el colegio que ocupó el primer puesto en las pruebas del Estado. Sí, sí. Entonces, reforzamos eso, a eso le damos visibilidad y se dedica menos esfuerzo a lo que los colegios sí hacen con menos recursos, eso sí es verdad. Yo tengo la esperanza de que en el momento en el que se empiece a premiar y a hacer un reconocimiento a los colegios, que me parece que el marco de la nueva ley de convivencia escolar lo está contemplando un poco, encontremos más adelante que hay más recursos para esta formación en valores que usted señala. Nosotros encontramos que los colegios hacen un esfuerzo muy importante para que sus estudiantes se preparen para las pruebas nacionales, ¿verdad? Para sus pruebas Saber Pro. Pero encontramos que cuando tienen que atender situaciones de formación en valores o determinados aspectos, los recursos son menores. Están haciendo un esfuerzo, creo que cada vez se quiere responder más, pero creo que esto se va a lograr cuando en todas las direcciones estemos pensando de la misma manera. Cuando el gobierno valide y legitime de manera tan importante como se dice en el discurso y se lleve a la práctica realmente que lo académico es tan importante como lo otro. Acepto su voto de defensa y, perdónenme usted, sigo manifestando mi sospecha. Porque, a ver, ¿qué digo? ¿Qué digo frente a eso? Mire, por ejemplo, mientras nosotros no tengamos un espacio que nos enseñe a manejar emociones, así es, va a ser muy complejo. O sea, así como es muy importante que yo hubiera aprendido matemáticas, así como fue muy importante que yo hubiera aprendido trigonometría, álgebra, cálculo, esas cosas que a mí me hicieron sufrir, pero que las aprendí. Pero muchos colegios tienen programas, pero lo que está pasando es lo que yo señalo. Bueno, una de las cosas que pasan es que eso no siempre está en el primer lugar de importancia. Pero muchos colegios adoptan programas de formación psicoafectiva. Muchos colegios están trabajando y yo como padre participo en actividades que tienen que ver con eso y conozco de eso. Pero también es cierto... Me gustaría que cuando usted dijera me gustaría que usted no dijera algunos, sino me gustaría que usted dijera todos. Ya, ahí claro, está mi crítica, ahí está mi sospecha. Pero también allí el otro tema importante es que volvemos a lo mismo. Yo soy madre de familia y creo que la familia no es culpable de todo, pero creo que los padres tenemos que estar. No nos podemos exculpar de nada. Trabajamos, tenemos unas agendas complicadas. Creo que los colegios también tenemos que aprender cómo mandamos el mensaje a los padres, pero tenemos que estar involucrados porque el trabajo que se hace en el colegio en valores tiene que estar muy acompañado del trabajo de casa y de los padres. Entonces, nuevamente la invitación es a recuperar esa confianza, a dejar un poquito de lado las distancias que se han estado manteniendo y tratar de construir mejores sujetos para esta sociedad. Pero lo cierto es que el colegio solo no lo hace, la familia solo no lo hace y peleando tampoco lo hacemos, porque la idea es proponer modelos alternativos de solución de situaciones conflictivas y eso se logra trabajando conjuntamente también. Muy bien, vamos a ir al corte. Ya regreso, doctora. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. ¿Qué recomienda a los profesores y a los padres de familia que están teniendo en estos momentos problemas de violencia escolar? ¿Qué le recomienda a usted desde la investigación, desde la academia, desde lo que ha trabajado? Yo creo que una de las cosas importantes es analizar la problemática, pero además acompañarse de personas que los puedan orientar en el proceso. Cuando se presentan estas dificultades, las urgencias, tanto de un lado y otro, son las soluciones que queremos que nos beneficien de manera personal. Es importante que
protegiendo a la víctima y la situación de daño que se esté presentando y protegiendo también al agresor en términos del cuidado que merece como sujeto también, intentemos ver y encontrar soluciones positivas, pero desafortunadamente lo que siempre queremos es que el otro sea expulsado, el otro sea sancionado, el otro... Entonces, la manera en la que podamos concebir soluciones en las que todos aprendamos y recuperemos sujetos que están en proceso de desarrollo, que podemos recuperar, debe ser una opción presente. Para ello necesitamos tener una claridad en cómo hemos estado pensando la política de nuestro colegio, nuestras intenciones en este colegio y cómo nos acompañamos de expertos que nos ayuden a revisar la situación. Porque las urgencias que se presentan de la familia que requiere una solución y del colegio que también le preocupan determinadas sanciones y medidas y por supuesto que las cosas se den de manera adecuada, pueden llevarnos a tomar decisiones que no cuidan el desarrollo de nuestros niños de manera integral y que al mismo tiempo, como bien lo señalaba antes, pueden estar mandando un mensaje de violencia. Eso supone un trabajo importante y de cuidado a todos, porque la familia de la víctima necesita cuidado, atención y acompañamiento, pero la familia del agresor también. No es fácil tener en una casa, en un hogar, un chico que está teniendo dificultades. Entonces, la manera en la que podamos generar estos espacios de encuentro donde el diálogo y las posibilidades de reconciliación, de recuperación estén presentes de manera honesta y trabajadas con transparencia van a ser importantes. Muy bien, muchas gracias, doctora Olga, con por mucho venir. gusto. Todo lo bueno. Yo creo que tenemos todos que aportar. Es un problema de todos, es un problema social, ¿eh? Cuidado con eso. Chao. Tú sabes.